Bueno, me quería tomar unos minutos un poco más de relax para comentar algo del partido que me parece interesante comentar teniendo en cuenta la incidencia que esto puede tener en el futuro próximo, en el futuro yo diría a corto plazo del Real Madrid. Como estáis viendo exactamente ahí, os he dejado algo que lógicamente muchos de vosotros ya sabéis, ¿vale? Y que es bastante remarcable. Vinicius, 10 goles y 5 asistencias. Rodrigo, 7 goles y 5 asistencias. Valverde, 8 goles y 4 asistencias. ¿Cuál es el punto de todo esto y qué es lo que quiero decir esencialmente poniendo este vídeo aquí, lógicamente, en el que, voy a hacer una pequeña reflexión que, con la que se puede estar o no de acuerdo, pero que en cierto modo creo que no le falta, desde luego, no tiene ausencia de lógica ni de razón. El Real Madrid, como habéis visto ahí exactamente, en esos números, está construyendo un proyecto de lo más sólido. El Real Madrid ha cambiado completamente desde los primeros años en los que veíamos, obviamente, a un Real Madrid más, interesado en fichar grandes estrellas ya consolidadas, en las que había que ir con la cartera por delante porque lógicamente estos jugadores tenían mucho precio más cuando se vinculaban al Real Madrid. Lo que estamos viendo, por ejemplo, ahora al contrario, es que el Real Madrid desde hace 5 o 6 años cambió esa política para, en lugar de tener que ir corriendo detrás de todos aquellos jugadores que lo estaban rompiendo, llegó un momento en el que dijo: vamos a criarlos, vamos a cultivarlos nosotros mismos, y aunque no los hagamos crecer desde la semilla, sí que por lo menos los traigamos en un punto de cocción en el que todavía no están hechos para terminarlos nosotros. Es decir, que de alguna manera la última fase de la preparación del jugador la llevemos a cabo aquí, en Madrid, dentro del Real Madrid, ¿vale? Y eso fue exactamente lo que ocurrió con jugadores del estilo de Valverde, del estilo de Rodrigo, del estilo de Vinicius. Es decir, jugadores que no llegaron lógicamente gratis, ¿vale? En el caso de Valverde un poquito menos de dinero, en el caso de Vini y de Rodrigo estaban un poquito más caros, pero jugadores a los que tú poco a poco puedes ir puliendo. Pero el asunto, o en mi opinión, el gran éxito, ¿vale?, de todo esto ha sido el creer en ellos hasta el final. Daos cuenta de que Vinicius, Rodrigo, Valverde ahora están triunfando, les va muy bien, pero no siempre fue así. Y ya estaban en el primer equipo. Algunos de ellos, Fede Valverde, tuvo que hacer lógicamente un pequeño parón para marcharse a jugar fuera. Por ejemplo, Vini y Rodrigo, el único sitio diferente al primer equipo fue el Castilla, pero durante todo ese tiempo, dentro del Castilla e incluso dentro del primer equipo, han estado muy discutidos hasta fechas muy recientes, y sin embargo el Real Madrid ha seguido creyendo. Contaba Edu Cornago que durante la presentación de Vinicius Jr., mucha gente decía o le pedía a Florentino: trae a Mbappé. Me refiero a la presentación de Vinicius Jr. Fijaos que estamos remontándonos a más de 6 años atrás, ¿vale? Entonces lo que ocurrió fue que un señor que sabe mucho de fútbol, que se llama Florentino Pérez, dijo: estos no van a querer a Mbappé cuando vean a Vinicius jugar. Lógicamente, aunque tomó mucho más tiempo del que probablemente Florentino pensaba, sí que es cierto que esa confianza ciega del presidente en el jugador, no solo en Vinicius sino en algunos otros, al final ha tenido fruto y recompensa. Y lo que estamos viendo es la explosión de un proyecto que pensábamos que no valía nada o que tenía muy poco valor, en el que algunos ni siquiera no creyeron, hasta el punto de pensar en la venta de los jugadores. Y sin embargo lo que ha ocurrido es que han despegado todos de una manera que, bajo la batuta de Carlo Ancelotti, ha servido para que el madridismo ahora se esté deleitando con lo que hacen estos jugadores. Obviamente, cada vez que vemos a Rodrigo, Fede Valverde, Vinicius Jr. en el ataque, agarrando el balón, armando algo, siempre te queda la sensación de que algo va a ocurrir. Algo muy bueno va a ocurrir. Bien sea porque Fede Valverde ande estirando al equipo, llevando y conduciendo el balón desde las antípodas del campo hasta la otra punta, bien porque sea alguna genialidad de Vini desde la banda izquierda, o bien porque sea la más que posible y peligrosa efectividad de Rodrigo desde esa nueva posición adquirida de reemplazo de Benzema, es decir, de delantero centro. Entonces, en este sentido, yo creo que el madridismo tiene una parte que asumir de que ya tenemos lo que necesitamos, y otra, en cierto modo, de, vale, ya no necesitamos
estar pendientes, tan pendientes del mercado, porque, como digo, lo que necesitamos lo tenemos. ¿Qué quiere esto decir? Básicamente que eso va a tener consecuencias. La número uno es obviamente que nadie va a ir llorando ya por las esquinas por el tema de Mbappé. Número uno. Número dos, que el fichaje de Haaland puede estar muy bien, lógicamente, para complementar un equipo que ya sería de ensueño, pero no va a ser tampoco un fichaje que marque las diferencias o que sea un antes y un después, puesto que el Real Madrid ya tiene en cierto modo lo que quiere, ¿vale? Y es a estos jugadores bien preparados y bien pertrechados para darlo todo en el terreno de juego. Además que es que lo estamos viendo, ¿vale? Es que lo están dando todo, se les está dando muy bien y básicamente ya nadie duda de que son jugadores que tienen que estar en el 11 inicial cada vez que Carlo Ancelotti lo disponga. Entonces, en este sentido, es verdad que todo este éxito también tiene su, entre comillas, lado oscuro, ¿vale? Porque yo sé que a la gente le encanta, obviamente, estar pendiente del mercado, pero siempre y cuando al Real Madrid le vaya bien de esta manera, imaginaos lo que puede ser en una Superliga, en una ronda final de Champions tipo eliminatorias, o por ejemplo en una Supercopa de Europa, o por ejemplo en un Mundialito. Es decir, básicamente el Real Madrid lo tiene todo bien pertrechado para ganar prácticamente cualquier torneo en el que se vaya a enfrentar a los mejores del mundo. Así que en este sentido yo creo que los madridistas tenemos que estar muy contentos. Pero si hemos hablado de estos jóvenes, lógicamente vamos a hablar de uno que ya no es tan joven, que está en el pico de su carrera y que ayer le dio un vuelco total a la misma. Se llama Marco Asensio e hizo un partidazo que de verdad mereció la pena ver desde el primer minuto. Marco Asensio normalmente tenía una gran debilidad. Cuando comenzaba un partido nunca le llegaba, nunca era suficiente, es decir, no veíamos al jugador que tenía que ser determinante y definitivo, sino que más bien lo veíamos diluirse como un azucarillo. Por el contrario, cada vez que entraba desde el banquillo, Marco Asensio era un jugador que podía revolucionar el encuentro con alguno de sus golazos o asistencias, hacer una jugada que le valía lógicamente de crédito para las siguientes 3 o 4 jornadas o incluso para que el entrenador, como dice el ciclo de la vida de Marco Asensio, le volviera a poner de titular. Craso error. Pero ayer se produce algo completamente distinto. Ayer Marco Asensio, que ya venía de un precedente a nivel de titular periodístico, en el sentido de tengo que aprovechar los minutos que me den en este equipo y lo voy a dar todo, lógicamente eso ya había creado una capa, ¿vale? Una base sólida de confianza del madridismo en el jugador, número uno. Número 2, cuando tú ves al jugador los 90 minutos haciendo cosas simplemente extraordinarias, aparte de marcar el gol, es todo lo presente que estuvo en todos los lados y que lógicamente encandiló a la afición madridista. Y luego encima lo remata con goles, asistencias, peligro, tal cual, para arriba, para abajo. Lógicamente ayer la carrera de Marco Asensio cambiaba, que justo viene de la mano de la renovación, ¿vale? Que también es cierto. Y el jugador al final se ha dado cuenta de que más vale jugar 20 minutos en el Real Madrid que 90 en cualquier otro equipo. Porque la calidad, la repercusión mundial que te da el Real Madrid no te la da nadie más. Cuando sales del Real Madrid prácticamente caes en el olvido de todo el mundo. Por eso cuando un jugador del Real Madrid se va cedido es prácticamente como un adiós. Porque son muy pocos los que regresan. Y que regresan triunfantes menos todavía. Entonces yo creo que Marco Asensio llegó a entender esto, llegó a comprenderlo y al final optó por la mejor decisión, que en mi opinión era la de quedarse. Así que creo que todos tenemos que estar muy contentos por lo que Marco Asensio ha decidido hacer, no por quedarse, sino por ese cambio de actitud que seguramente le va a beneficiar lo primero a él y muy probablemente luego a los demás, ¿vale? Porque cuando él se encuentre feliz, él se encuentre a gusto jugando, lógicamente eso lo va a transmitir y lo va a transmitir en el campo y eso nos va a llegar a nosotros como afición, que lógicamente le vamos a agradecer esa actitud. ¿Me entendéis? Porque al final es un ciclo que se retroalimenta. Y para mí Marco Asensio ahora mismo creo que ha dado el paso correcto, creo que ha hecho muy bien. Lógicamente no puede dejar de pelearlo, esto es el Real Madrid, esto es competencia día a día, todos los días, pero creo que ese es el camino a continuar y no el de la queja, no el de mostrar el disgusto, no el de mostrarte enfadado, reñido con el mundo. Ese no es el camino, ese no era el camino. ¿Me entendéis? Entonces espero que Marco Asensio, pues haya tomado buena nota de esto. Bueno, de hecho creo que ha tomado buena nota de esto y creo que al final, por fin, vamos a ver una versión de Marco Asensio que es mucho más parecido a lo que todos los madridistas queremos ver. No estoy diciendo, ojo, que le vayan a regalar nada, pero sí que por lo menos ya está en disposición de luchar.
¿vale? Está en disposición de tener las mismas oportunidades que los demás y estoy seguro de que si al final sigue en esta dinámica, muy probablemente vamos a ver a un grandísimo Marco Asensio, no me quepa la menor duda, pero lógicamente vamos a tener que esperar un poquito, yo creo que un poquito todavía, para ver si efectivamente el jugador tiene lo que hay que tener para seguir adelante. Así que bueno, pues más allá de eso, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si efectivamente es así o es solo un espejismo, una ilusión. Yo espero que no, espero que Marcos siga adelante, siga haciendo las cosas como las está planteando ahora, porque es la manera más inteligente de triunfar en el Real Madrid. No creo que el enfado sea el camino a seguir y desde luego si esto sigue así, él sabe perfectamente que tiene físico y tiene calidad para hacer lo que se proponga. Así que yo le deseo toda la suerte del mundo a Marco Asensio y de los otros 3 que os he hablado, que os voy a decir, encantado con ellos porque lógicamente son una auténtica joya para el Real Madrid, que además nos va a permitir tener un proyecto muy a largo plazo, muy sostenible y además lo bueno de todo es que ellos también son grandes madridistas, con lo cual nunca vamos a verles flirtear o prácticamente nunca flirtear con otros equipos que no sean lógicamente el Real Madrid. Así que os veo